Pues en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, tenemos un tema que ya es el tema del mes, ¿verdad? Jesús, noticia de vida, esperanza y luz. Yo no concibo que en un mes de diciembre no se predique sobre la gloriosa venida de nuestro Señor. Pero sí he estado en algunos lugares donde ha pasado todo el mes y no hemos escuchado un solo sermón de Navidad. No en el señorío, ¿sabes? No fue allá. Porque yo me gozo porque el hermano del Brey los 4 domingos nos habla de este glorioso acontecimiento de la venida a la tierra del Hijo de Dios, que es la esperanza realmente del mundo, la esperanza de las naciones, la esperanza de nuestra nación y de nuestro pueblo está en Jesucristo. No están las armas, en el poderío militar, en la riqueza, sino en Jesús. Y como subtítulo, si podemos decirlo así, yo le he llamado Buenas Nuevas del Cielo. Y voy a leer la porción indicada para esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y versos del 8 al 20. Y si me quieren seguir, pues por favor. Dice en la Escritura: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pues, hermanos queridos, en esta mañana vamos a hablar de las buenas noticias del cielo. Y yo, mientras meditaba sobre este mensaje, no podía menos que sorprenderme, como me sorprendo cada día, como Dios en tan poco espacio dice tanto. Y recordaba que el canon de la Escritura empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la creación. Dios no nos envió una enciclopedia para describir cómo fue esa creación. Sencillamente lo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo sucede algo parecido. Mire, los relatos no son voluminosos, pero son llenos de contenido. Y este mensaje de los ángeles, y este mensaje para toda la humanidad y para todos los tiempos, contrasta con los mensajes que estamos recibiendo cada día. Cada día estamos recibiendo mensajes negativos, noticias tristes. Nuestra prensa está llena de noticias tristes. El pueblo está agobiado con tanta noticia, pero gracias a Dios que sabemos que hay buenas noticias del cielo. Hay magníficas noticias del cielo. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante esta mañana.
Cuando terminó el canon del Antiguo Testamento, Israel estaba dominado por Roma. Y durante los dos testamentos, ustedes saben que hubo un silencio de 400 años. Que el pueblo de Israel le falló a Dios tanto que a Dios no le costó más remedio que enviarlo en exilio. Y durante un tiempo, un grupo, un remanente, regresó a Israel, pero la generalidad del pueblo se quedó en la dispersión. Y durante ese tiempo sucedieron muchas cosas. Cuando el pueblo de Israel, lo dejamos de ver, estaba dominado por el imperio persa. Luego, después del imperio persa, vino otro imperio más, el imperio macedonio. Y ese también cayó, y luego vino el imperio romano. Y entonces, el relato bíblico lo encontramos en los tiempos de casi los comienzos del imperio romano. Y Dios, en su misericordia, en su sabiduría, conoce los tiempos. Y Dios dice en su palabra, en Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esos eran tiempos de mucha oscuridad espiritual. Ahora también la hay, pero eran tiempos de oscuridad espiritual, muchos siglos de oscuridad. Y como la hermana leyó y dice el profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y Dios preparó al mundo para el advenimiento de su Hijo a la tierra. El imperio romano, a pesar de que fue cruel con el cristianismo, le dio estabilidad política al mundo y le dio unas carreteras y unas avenidas por las cuales luego el evangelio pudo predicarse y regarse a las naciones. Y el imperio macedonio, los griegos, le dieron al mundo un idioma universal conocido, que era el griego, que fue el idioma del Nuevo Testamento y el idioma que se usaba para evangelizar al mundo. De manera que Dios preparó al mundo para ese acontecimiento que venía, la redención del mundo. Y ahí, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Ustedes saben que en el pueblo de Israel había expectativa de un Mesías. La gente estaba esperando al Mesías, porque era una promesa. Y desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, Dios hace una promesa y le dice a Satanás, mira, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Esa es la primera profecía de que iba a venir una simiente de la mujer que iba a aplastar a Satanás. Y luego también más adelante Dios habla con el patriarca Abraham y le da los pactos de la promesa. Y le dice a Abraham, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hermanos queridos, esa simiente de la cual Dios le habló a Abraham no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. Esta era una promesa mesiánica, que un día vendría alguien que iba a bendecir a todas las naciones, como han sido bendecidas todas las naciones. Y en el mismo libro de Génesis, Dios le revela a Jacob y le dice a Jacob, mira, no será quitado el cetro de Judá hasta que Silo venga. Silo era un nombre para el Señor Jesucristo. Y de hecho, pues ya ahí estaba diciendo Jacob de qué tribu iban a ser nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Jacob. Y en el libro de Deuteronomio, Dios le revela a Moisés y le dice, yo levantaré profeta de entre ustedes y a él oiréis. A este ustedes van a oír. Y en Isaías
que hay varias referencias, varias profecías del Mesías, que la hermana leyó una. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Ya estaba dicho en el profeta Isaías, y la hermana habló de que la Biblia dice que será Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y finalmente el profeta Miqueas había profetizado dónde iba a nacer el Mesías, y dice que de ti, oh Belén Efrata, saldrá el que será el gobernador de Israel. Y ese conocimiento lo tenía el pueblo de Dios. Tan es así que cuando Herodes estaba indagando con los escribas y los fariseos y los ancianos, les preguntó, le hizo esa pregunta: ¿y dónde va a nacer el Mesías? Y ellos sabían, y le dijeron: bueno, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Así que los mismos que se oponían al Señor sabían que Jesús venía y iba a nacer en Belén. Y este pueblecito de Belén evoca muchos recuerdos para muchos personajes bíblicos. Ahí fue que Jacob enterró a su querida Raquel. Ahí fue que Ruth, la moabita, ¿se recuerdan de Ruth? La moabita espigó en los campos de Boz. Ahí fue que nació el rey David. Ahí fue que David aprendió a tirar la honda. Y ahí fue que él se inspiró para empezar a escribir los salmos gloriosos que él escribió. Por eso se le dice la ciudad de David. Ha nacido hoy en la ciudad de David. De manera que este pueblecito evocaba muchos recuerdos para el pueblo judío. Lo tenían en el corazón, porque ahí habían sucedido muchas cosas. Y como dice la Escritura, hemos citado, en el cumplimiento del tiempo. Dios tiene su reloj. En ese cumplimiento del tiempo, Él dijo: ahora es la hora, ahora es mi hora. Y después del silencio de 400 años, se abre el cielo otra vez, que se había cerrado para el pueblo de Israel. Y como había hecho Dios en ocasiones de mucha importancia, como hizo en el Sinaí, el cielo se comunica con la tierra cuando tiene un mensaje trascendental para la humanidad. ¿Y qué mensaje más trascendental? Que iba a enviar a su hijo, este hijo que iba a reconciliar al hombre con Dios, este hijo que era el mismo Dios, que la Escritura dice en el Evangelio de Juan: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y luego dice: y este Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. El cielo se abrió, los ángeles dieron el anuncio, hablaron con María. El ángel Gabriel fue de María, y el ángel Gabriel fue de Zacarías, y le dijo a María: concebirás en tu vientre y te parirás un niño y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué interesante, porque yo estaba viendo y recordando que Gabriel se apareció 2 veces, a María y a Zacarías. A José se le apareció un ángel, pero la Biblia nos dice que era Gabriel. Podemos imaginarnos que sí, que también fue Gabriel, pero no lo dice. Pero sí, el profeta Daniel
cuando escribe aquella profecía de las 70 semanas, habla del ángel Gabriel, que fue el que le trajo las profecías. Y en esa profecía tenemos que Dios nos habla del Mesías que iba a venir. Y habla del Mesías que iba a venir y también habla del Mesías que iba a morir. Pero a Daniel también se le presentó el mismo ángel Gabriel que se le presentó a María y a Zacarías. Y hubo anuncio del cielo. Y entonces, pues en esta mañana, pues vamos a considerar algunos aspectos de este anuncio angelical. Dice la Escritura: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos queridos, el cielo nos trae noticias de gran gozo. La Biblia llama a nuestro Señor el príncipe de paz. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué hay tanta lucha en el mundo? Acuérdense que en su venida, en su primera venida, Él vino a establecer un reino espiritual. Él vino a gobernar en los corazones de los hombres. Y ustedes aquí son testigos que al que le entrega la vida al Señor, recibe la paz de Dios en su corazón. Y que la paz de Dios es real y verdadera para los hijos de Dios. De manera que Él sí vino a traer paz a la tierra. Y esa paz se la ofrece a toda la humanidad. Yo creo que esta costumbre de darnos regalos en Navidades parte, ¿verdad?, de ese verso de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué glorioso, ¿verdad?, que nosotros mismos podemos experimentar esa paz que Cristo da. Y qué glorioso que Jesús vino a regenerar. Él mismo lo dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que el que le abre el corazón a Dios, Dios entra y lo salva y lo restaura y lo regenera y nos da vida y nos da paz y nos da gozo a pesar de las pruebas de la vida. Hay un gozo que nadie nos los puede quitar y hay una paz que nadie nos las puede quitar, porque esa paz viene del cielo. Entonces estamos considerando quién fue el que vino. Aquí los ángeles dicen: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice tres cosas. Primero, que es un Salvador, porque vino a salvar a los hombres de sus pecados. Vino a salvar a la raza, a traer salvación a todo el que en Él cree, a todo el que le recibe, a todo el que le acepta. Y también dice que es Cristo y es el Señor. Cristo significa el ungido de Dios. Cristos, el ungido de Dios, el Mesías que había de venir. Ese es Cristo. Y el Señor, oigan bien esto, Señor es el mismo nombre del Jehová del Antiguo Testamento. El mismo nombre de Jehová del Antiguo Testamento. De manera que el que venía era un Salvador, era Cristo, y era Jehová encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y otra cosa que nos puede llamar la atención es que con una noticia tan trascendental como esta, ¿por qué Dios escogió revelársela a unos humildes pastores que estaban con sus ovejas en una montaña de noche? ¿Por qué Dios, dice la palabra, escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las ha revelado a los humildes? Pero Dios
escogió una forma tan peculiar. Él no fue a los encumbrados del mundo, ni a los reyes, ni a los príncipes, ni a las ciudades grandes, a anunciar la venida de su Hijo. Él fue a unos humildes pastores que estaban de noche velando su rebaño. Y no es casualidad, ¿verdad?, que generalmente los humildes son los que entran en el reino de los cielos. No necesariamente humildes de posición económica, los humildes de corazón. Y también, además de ver este aspecto de quién fue el que vino, tenemos que hablar de cómo fue que él vino. Y hubo un predicador famoso que se llamó Sidlow Baxter, que lo describe de una forma tan elegante que yo se los voy a leer. Dice Sidlow Baxter de cómo vino nuestro Señor. Dice: deja el seno del Padre y viene al vientre de una virgen. El Hijo de Dios viene a ser el Hijo de María. El infinito viene a ser un infante. El que tiene el mundo en sus manos es tomado en los brazos de su madre, de una sierva de Israel. El que los cielos de los cielos no pueden contener, nace en un humilde pesebre, cuyo vestido es el espacio celestial y cuyos carruajes son las nubes y cuyo adorno son las estrellas. Baja a un pesebre y es cubierto con pañales. Pañales eran los paños más sencillos que habían, los que usaba la gente pobre. La gente rica usaba otras cosas para cubrir a sus niños. Deja el palacio celestial por un establo. Deja su ropa celestial por una ropa de carpintero y una túnica púrpura. Pone a un lado su cetro de soberanía universal por una corona de espinas. Deja el trono celestial por la cruz de Gólgota. Dice: el que es el príncipe de la vida inclina su rostro a la muerte. El que es sin pecado fue hecho pecado por nosotros. El Cristo de Dios viene a ser crucificado. El que es la delicia del Padre es abandonado por Él. El que encendió las estrellas baja a un sepulcro oscuro. Y de esa manera fue que Dios amó a este mundo. Y ahora bien, ya hemos visto quién fue el que vino, cómo vino y a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, él mismo definió, él mismo dijo a lo que él vino, y lo resume muy bien el profeta Isaías y lo recoge Jesús mismo hablando en el Evangelio de Lucas. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y como hemos dicho ya, hermanos queridos, ¿qué falta hacen estas buenas nuevas del cielo a la humanidad? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué hay tantas guerras, tantas luchas? ¿Por qué hay tantos viernes negros y no hay más domingos gloriosos, verdad? Hermanos queridos, ¿por qué? Si el hombre tiene al alcance la felicidad, el gozo de la vida lo tiene al alcance, porque Dios lo vino a regalar, se lo vino a traer. Y dice también: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Que muchos quebrantos hay en el mundo. A veces nosotros también, los cristianos, tenemos nuestros quebrantos. Hay quebrantos de salud, de tristeza, de
pérdidas y de otras cosas más, pero dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino Jesús, a sanarnos. Dice, y dar vista para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Hermanos queridos, que mucho ciego espiritual hay alrededor nuestro, y Jesús vino a traer luz al mundo. Tristemente el Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pero dice también el evangelista que al que les recibe, al que cree en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vino también a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que se ha estado haciendo por más de 2000 años, predicando el año agradable del Señor. Y eso estamos haciendo en esta mañana. Porque si hubiese hoy aquí alguna persona que todavía no ha recibido al Señor en su corazón, esta predicación es para ti. Que Dios vino a predicarte, viene a buscarte, a salvar tu alma, a darte vida, a darte felicidad. Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo todos los años que estuvo caminando en la tierra. Dice la Escritura que se estuvo predicando, enseñando y sanando. Predicando, enseñando y sanando. Y ese mismo Señor sigue hoy salvando vidas. Y gracias a Dios por esta iglesia y por las iglesias evangélicas que se mantienen fieles y firmes. Y yo quisiera que siempre oráramos, ¿verdad?, para que toda la cristiandad se mantenga firme al Señor y que no se vayan desviando de los preceptos bíblicos, porque cuando nos desviamos de los preceptos bíblicos empieza a decaer todo. Que no nos pase en América y en nuestra tierra como pasó en Europa, que se descuidó la predicación de la palabra de Dios y las naciones fueron decayendo y decayendo y decayendo. Y dice que en Europa ya se vive una era post-cristiana, como que ya el cristianismo pasó de moda, que ya no está en boga. Pero mire cómo están las naciones. Y que no pase como en Francia, que dicen que una vez en Francia un grupo de personas se empeñaron en sacar toda mención de Dios de todos los documentos oficiales. Y como resultado de que Francia ha sido una potencia en decadencia hace muchos años, nunca ha ganado una guerra. Nunca ha ganado una guerra. Pero ¿saben una cosa? Que esa misma tendencia está ocurriendo en nuestra nación. Lo vemos con tristeza cada día, que hay pleitos para quitar las cruces, porque a alguna gente le ofende la cruz de Cristo, que hay pleitos para quitar los 10 mandamientos de los lugares públicos, que se prohibió la oración en las escuelas, que se prohibió la lectura bíblica de las escuelas, en una nación que se fundó con fundamentos bíblicos y que se leía la Biblia y que fue fundada por muchos de los patriarcas eran cristianos, eran pastores, y que la iglesia, la nación prosperó por eso, pero estamos viendo una decadencia a pasos agigantados. Hermanos queridos, tenemos que orar mucho por nuestra isla, nuestra nación, para que no se olvide este mensaje, el mensaje angelical, las buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, porque sigue siendo el mismo Salvador que nació en Belén, es el mismo. Y cada corazón que se humilla y viene ante Dios, Dios lo recibe. Y luego, ya casi eso lo hemos dicho, ¿a quién vino? El Señor Jesucristo. El anuncio dice, he aquí os doy nuevas a ustedes les doy nuevas de gran gozo, pero también dice que será para todo el pueblo. Será para todo el pueblo. Y hoy día nosotros como pueblos cristianos nos regocijamos en recordar
el glorioso acontecimiento de Belén, donde un Dios santo, un Dios que, como hemos dicho, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se humilló y tomó cuerpo humano y nació en el vientre de una siervita de Israel. Y tristemente decirlo, nació para morir, porque los ángeles no podían salvarnos de nuestros pecados, y un otro hombre cualquiera no podía salvarnos de nuestros pecados. Tenía que ser una persona divina que no hubiese pecado, que bajara a la tierra y pudiera liberar al pueblo de sus pecados. Y ese Señor es el que nosotros recordamos en la Navidad. Y yo sé que pues siempre hay festividades y nos gustan algunas festividades, pero que la Navidad no debe quedarse en festividades. Debemos reconocer lo que el cielo quiso decir, el mensaje que Dios nos quiso traer, y fue un mensaje vivo, su Hijo amado Jesucristo. Ese es el mensaje de Navidad, y ese es el mensaje que este pueblo necesita. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es el mensaje que nuestra nación necesita y que el mundo necesita. Y Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos eso, ¿verdad? Y que aquí no haya ninguna persona que se haya quedado fuera, que no haya recibido a ese Señor en el corazón. Ese Salvador de que habla la palabra del anuncio angelical, ese Salvador que no quiere que ni una sola alma perezca, ni una sola. Él quisiera que todas, llevárselas todas para el cielo. Pero como dice Juan 3:16, como es un regalo, los regalos se pueden aceptar o se pueden rechazar. Y Dios nos exhorta a que aceptemos el regalo. Pero tristemente mucha gente no acepta el regalo de Dios. Y siempre recuerdo una persona que se llamaba Kyle Cheson, que era reo de muerte en una prisión en California. Cometió un delito que conllevaba la pena de muerte. Y el gobernador del estado le ofreció conmutarle la pena de muerte si él aceptaba su crimen y pedía perdón, etcétera. Y él no quiso, él dijo que no. No aceptó el perdón del gobernador y murió en la cámara de gas, que creo que es lo que usan allá. Murió porque no quiso aceptar el perdón. Bueno, y eso es lo que está haciendo la humanidad. Dios bajó del cielo. ¿Qué más podía hacer? Bajó del cielo, no da este anuncio, nos ofrece salvación. Si el hombre no la acepta, pues automáticamente está rechazando la bondad de Dios. Y si se rechaza la bondad de Dios, lo que queda es una expectativa de juicio. Pero en esta mañana cerramos enfatizando que hay buenas nuevas del cielo y que eso ocurrió hace más de 2000 años, pero que Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él sigue salvando hoy como salvó antes. Y Él sigue buscando al que está perdido. Y que este sea el comienzo de una bonita Navidad para esta congregación y para todos vuestros familiares. Y que nos comprometamos a estar conscientes que debemos buscar cada día más de Dios y menos del mundo. Más de Dios. Entregarnos más a Él. Y orar por nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros familiares, y en lo que sea posible comunicar el Evangelio a los que no conocen al Señor. Así que Dios los bendiga en esta mañana, hermanos queridos, y gracias por haberme escuchado.